Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante interesante de un campo de la medicina que, bueno, podríamos decir que le da un poco la vuelta a la radiología convencional. Exacto. Porque, a ver, en lugar de enviar radiación hacia el cuerpo para ver qué hay, ¿qué pasa si podemos ver la radiación que sale de él? Una radiación que nos cuenta cómo funciona por dentro a nivel ya molecular. Justo. Hoy nos metemos de lleno en la medicina nuclear y las fuentes que hemos consultado, la verdad, nos dan una visión muy completa. Sí. Cubren desde las técnicas de diagnóstico, las terapias, hasta la historia, los aspectos más prácticos, de todo un poco. Pues esa es la idea. Nuestra misión hoy es desentrañar qué es exactamente la medicina nuclear, entender cómo se usan esas sustancias radiactivas, de forma segura, claro. Claro, la seguridad es clave. Más allá de la foto de la anatomía, ¿no? Busca ver la función. Totalmente. Es que es una mezcla fascinante de física, de química, de medicina. Confluyen de una manera muy particular Sí. y nos abre una ventana única a cómo funcionan los procesos biológicos. Permite detectar enfermedades fijándonos en cómo el cuerpo maneja ciertas moléculas que hemos marcado. Es, digamos, otra perspectiva, complementaria. Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, a grandes rasgos, la medicina nuclear? Pues fundamentalmente es la especialidad médica que usa cantidades muy pequeñas y seguras, de material radioactivo. Los radiofármacos, has dicho. Eso es, los radiofármacos. Y los usamos para obtener imágenes del cuerpo o, en otros casos, para tratar ciertas enfermedades. La clave, como decías, es que detectamos la radiación que emite el propio paciente, desde dentro. Ahí está la diferencia fundamental con una radiografía, un TAC. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión. Mientras los rayos X, el TC, la resonancia magnética, nos enseñan sobre todo la estructura, la anatomía. La forma del órgano, si hay un bulto. Justo, la medicina nuclear se enfoca en la función, en la fisiología. Nos dice cómo está trabajando un órgano, cómo metaboliza, cómo le llega la sangre. Vemos la biología en acción, por así decirlo. Vale. Por eso hablamos de imagen fisiológica o imagen molecular. Y las herramientas estrella para esto son el SPECT y el PET. Función sobre forma. Me quedo con eso. ¿Y cómo se consigue ver esa señal que viene de dentro? ¿Cómo es el proceso para hacer una de estas imágenes? A ver, el proceso típico empieza administrando el radiofármaco al paciente. ¿Cómo? ¿Inyectado? Puede ser inyectado, sí, o inhalado, o incluso por vía oral. Depende de lo que queramos estudiar. Este radiofármaco, bueno, viaja por el cuerpo hasta que llega al órgano o al tejido que nos interesa. Ajá. Una vez allí, empieza a emitir radiación, normalmente radiación gamma, y esa radiación la detectamos con un equipo externo que se llama gamma cámara, Gamma cámara. o un escáner SPECT o PET, que son más avanzados. Estos equipos recogen las señales y un ordenador las procesa para crear las imágenes que luego interpretamos. Suena sofisticado. Has dicho que el radiofármaco viaja a un sitio concreto, pero ¿cómo sabe a dónde tiene que ir? No irá al azar, ¿no? No, no, para nada. Ahí está digamos, la elegancia del principio del trazador. Es un concepto que viene ya de los inicios de este campo. A ver, cuéntame. Pues mira, el radiofármaco tiene como dos partes. Una es el radionúclido, que es el átomo que emite la radiación detectable, La parte radio... eso. Y la otra es una molécula portadora o trazadora, y esta molécula no se elige al azar, sino que se selecciona porque el cuerpo la usa de forma natural en algún proceso biológico específico que nos interesa. Ah, vale. Por ejemplo, si queremos ver bien los huesos, unimos el radionúclido más famoso, el tecnecio 99M, a una molécula llamada MDP. Y resulta que el MDP se fija preferentemente en las zonas del hueso donde hay más actividad, más remodelación ósea. Entiendo. O sea, la molécula es como un guía turístico que lleva la señal radiactiva justo al punto de interés biológico. Exactamente, muy buena analogía. Y una vez allí, ¿qué nos dicen esas imágenes? Si una zona brilla más o menos, ¿qué significa? Pues eso, la imagen nos muestra dónde se ha distribuido el trazador. Si una zona acumula mucho, más de lo normal, decimos que es un punto caliente. Caliente. Sí, caliente. Y eso suele indicar que ahí hay más actividad metabólica o más flujo sanguíneo. Pasa en inflamaciones, infecciones, fracturas o tumores también. Vale. Y al revés, si una zona acumula menos trazador que el tejido sano que tiene alrededor, hablamos de un punto frío. ¿Y eso qué puede ser?
Pues podría ser, por ejemplo, un quiste o una zona de tejido muerto, infartado, o una zona con mala irrigación sanguínea. Las dos señales, los puntos calientes y los fríos, nos dan pistas diagnósticas muy valiosas. Es como si el propio cuerpo nos estuviera señalando dónde hay un problema. ¿Y qué tipo de enfermedades o problemas se pueden ver así? ¿Qué aplicaciones tiene? Uf, las aplicaciones son muchísimas. Tenemos, por un lado, las gamografías planas, las que dan imágenes en 2D. La gamografía ósea con tecnecio MDP que comentábamos es un clásico. Sí, fundamental para buscar metástasis en los huesos, infecciones, fracturas que no se ven en la radiografía normal. Otra muy frecuente es la gammagrafía de perfusión miocardíaca. Para el corazón. Exacto, para ver si el músculo del corazón recibe suficiente sangre. Esencial para estudiar la enfermedad coronaria. O la gammagrafía de tiroides con yodo 123, para ver si un tiroides funciona demasiado, el hipertiroidismo. Y muchas más, para la vesícula, para buscar embolias pulmonares. Vale, eso en 2D. Pero antes mencionaste SPECT y PET, que decías que eran 3D. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué aportan? Pues el SPECT, que significa tomografía computarizada por emisión de fotón único, es como llevar la gammagrafía un paso más allá. Ajá. La cámara o detectores giran alrededor del paciente, tomando imágenes desde muchos ángulos distintos. Luego, un ordenador reconstruye toda esa información en cortes del cuerpo, como si fueran rebanadas. Como un TAC. Similar en el concepto de los cortes, sí. Te da una visión tridimensional de dónde está exactamente el trazador. Esto mejora mucho la localización de las lesiones y el detalle que vemos. Entiendo. ¿Y el PET? El PET siempre suena como más avanzado, ¿no? Se oye mucho en relación con el cáncer. Sí, el PET, tomografía por emisión de positrones, es también una técnica 3D, pero funciona de forma un poco diferente. Utiliza isótopos que emiten positrones. Positrones. Sí, son como electrones pero con carga positiva. Cuando un positrón emitido choca con un electrón del cuerpo, que los hay por todas partes, ambos se aniquilan. Se aniquilan. Suena drástico. Bueno, es física de partículas. Pero lo importante es que esa aniquilación produce dos fotones gamma que salen disparados justo en direcciones opuestas, a 180 grados. Ah, Y el escáner PET está diseñado para detectar esos pares de fotones que llegan en coincidencia, al mismo tiempo, pero en detectores opuestos. Y sabiendo eso, puede calcular el punto exacto de donde salieron con mucha precisión. vale, es más preciso entonces. Es muy preciso y muy sensible, sí. Es especialmente bueno para ver procesos metabólicos. Y el ejemplo estrella, como decías, es el PET con 18FFDG. ¿El FDG qué es? Es un análogo de la glucosa, vamos, como azúcar marcada radiactivamente con flúor 18. Y resulta que muchas células cancerosas son muy golosas, consumen muchísima glucosa. Claro. Así que acumulan mucho FDG. Y literalmente brillan en la imagen del PET. Esto lo ha convertido en una herramienta absolutamente fundamental en oncología. Me imagino. ¿Para qué se usa exactamente en cáncer? Pues para muchas cosas. Para detectar el tumor primario, para ver si se ha extendido a otros sitios, las metástasis, para planificar el tratamiento y, muy importante, para ver si el tratamiento está funcionando o no. Tiene todo el sentido. Y a veces se oye hablar de PET-CT o SPECT-CT. ¿Eso qué es? ¿Una mezcla? Exacto, son las técnicas híbridas. Un equipo PET-CT, por ejemplo, es una máquina que lleva dentro tanto un escáner PET como un escáner de TC, de TAC. Ah, los dos en uno. Sí, se hacen los dos estudios prácticamente a la vez, sin mover al paciente. Y luego el software fusiona las imágenes. El PET te da la información funcional, metabólica, el qué está pasando, y el TC te da el mapa anatómico detallado, el dónde exacto está pasando. Qué bueno. La combinación es potentísima. Imagínate, en cáncer ves un punto brillante en el PET que indica actividad tumoral y gracias al TC sabes exactamente si está en el hígado, en un ganglio pequeñito, en el hueso. La precisión que da es enorme. Claro, juntas lo mejor de los dos mundos. La función y la forma. Es fascinante. Pero bueno, la medicina nuclear no solo sirve para ver, también para diagnosticar, también puede tratar, ¿verdad? Correcto. Esa es la otra gran vertiente, que a veces se conoce menos. La terapia con radionúclidos, o medicina nuclear intervencionista. ¿Y cómo funciona eso? Pues aquí usamos radiofármacos que están diseñados no para hacer una imagen, sino para que la radiación que emiten destruya células enfermas. O sea, una radioterapia, pero desde dentro. Algo así. Se eligen radionúclidos que emiten partículas, como partículas beta o alfa.
Estas partículas tienen un alcance muy corto en el tejido, viajan solo unos milímetros o incluso menos. Ajá. Pero en ese corto recorrido depositan mucha energía, justo donde queremos. La idea es atacar selectivamente las células diana, por ejemplo, las células tumorales, intentando minimizar el daño a los tejidos sanos que están alrededor. Un tratamiento dirigido a nivel molecular. Suena muy avanzado. ¿Y en qué casos se utiliza esto? Pues hay aplicaciones ya muy consolidadas y otras más nuevas. La más clásica seguramente es el tratamiento del hipertiroidismo y de algunos tipos de cáncer de tiroides con yodo 131. El yodo radiactivo. El mismo. Las células del tiroides, tanto las normales como muchas tumorales, tienen una avidez natural por el yodo, lo captan. Y el I-131 emite radiación beta que las destruye desde dentro. Es muy eficaz. Qué interesante. ¿Y aparte del tiroides? Pues se usa también en algunos tipos de linfoma que no responden a otros tratamientos. Ahí se usan anticuerpos, que son proteínas que reconocen específicamente las células del linfoma. Y a esos anticuerpos les pegamos un isótopo radioactivo como el ytrio 90 o el mismo yodo 131. El anticuerpo guía la radiación al tumor. Exacto. Y más recientemente, están teniendo mucho auge las terapias para tumores neuroendocrinos. Se usan unos péptidos marcados con lutecio 177 que se unen a unos receptores que están muy presentes en la superficie de esas células tumorales. Se llama terapia PRRT. PRRT. Sí. Y también se usa la medicina nuclear para paliar el dolor cuando el cáncer se ha extendido a los huesos. Hay radiofármacos como el samario 153 o el estroncio 89 que se fijan al hueso, sobre todo donde hay metástasis, y la radiación que emiten alivia el dolor. O sea que no solo busca curar, sino también mejorar la calidad de vida. Por supuesto, el tratamiento paliativo del dolor es una aplicación muy importante. Muy interesante esta idea de usar la propia biología del tumor para llevarle la radiación justo ahí. Oye, ¿y esto es lo mismo que la braquiterapia? A veces se confunden los términos. Es una muy buena pregunta, porque es importante distinguirlos bien. Lo que acabamos de describir, el yodo, los anticuerpos marcados, la PRTRT, es terapia con lo que llamamos fuentes no selladas. No selladas. Significa que el material radioactivo se administra al paciente, inyectado por boca, y viaja por el cuerpo hasta encontrar su diana biológica. Vale. La braquiterapia, en cambio, utiliza fuentes selladas. Son como pequeñas cápsulas, semillas o alambres que contienen el material radioactivo. Puede ser iridio 192, yodo 125, paladio 103. Y estas fuentes selladas se implantan quirúrgicamente dentro del tumor o muy cerca de él. Ajá, se colocan físicamente ahí. Exacto. Es una forma de radioterapia muy localizada también. Pero el método de entrega es distinto. En una, la radioactividad viaja. En la otra, se implanta. ¿Entendido? Fuentes viajeras frente a fuentes implantadas. Muy claro. Oye, cambiando un poco de tema. ¿Cómo empezó todo esto? Porque suena todo muy del siglo XXI, muy tecnológico. Pues aunque parezca mentira, las raíces son bastante más profundas. El concepto clave, el del principio del trazador, lo formuló un químico húngaro, George de Hevesy, en los años 20 del siglo pasado. ¿En los años 20? Sí. Y usaba isótopos radioactivos naturales como el plomo para seguir procesos biológicos en plantas y animales. Le dieron el Nobel por ello. Increíble. Y el salto a la clínica, a usarlo en pacientes. Bueno, el pistoletazo de salida clínico, digamos, se suele situar en 1936. Un físico y médico, John Lawrence, hermano del inventor del ciclotrón, Ernest Lawrence, usó fósforo 32, que ya era un radionúclido artificial, para tratar a un paciente con leucemia. ¿Por qué fósforo? Porque observó que las células de la leucemia captaban mucho fósforo para dividirse rápidamente, así que pensó que el fósforo 32 radioactivo podría atacarlas selectivamente. Fue el primer uso terapéutico de un radionúclido artificial. ¡Qué visionario! ¿Y qué hizo que esto despegara de verdad? Radioactividad artificial por los esposos Joliot-Curie en 1934. Eso fue crucial porque abrió la puerta a producir isótopos a la carta para usos médicos. Claro, no depender solo de los que existían en la naturaleza. Exacto. Luego, en 1946, hubo dos publicaciones casi simultáneas que demostraron el potencial del yodo 131. Una para tratar el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, y otra para tratar metástasis de cáncer de tiroides. Eso tuvo un impacto enorme. Me imagino el entusiasmo que generaría. Y luego, para el diagnóstico por imagen, el gran protagonista fue, y sigue siendo, el tecnecio 99M. ¿El que mencionaste antes para los huesos? El mismo.
Se descubrió en 1937, pero su uso se disparó en los años 60 gracias al desarrollo de los generadores de tecnecio. Generadores. Sí, unos dispositivos relativamente sencillos que permitían obtener tecnecio 99M fresco cada día en el propio hospital, a partir de un isótopo padre, el molibdeno 99. Eso fue una revolución logística. Facilitó mucho las cosas, claro. Y además el tecnecio tiene propiedades casi ideales para la imagen. Emite rayos gamma de una energía perfecta para las cámaras. Tiene una vida media corta, de 6 horas, suficiente para el estudio, pero desaparece rápido. Y es muy versátil químicamente. Se puede unir a muchas moléculas trazadoras distintas. Por eso es el rey. Así que tener el isótopo adecuado y poder conseguirlo fácilmente fue clave. ¿Y los aparatos para detectarlo? Las cámaras. Claro, la tecnología de detección tuvo que ir a la par. Los primeros equipos eran muy lentos, escaneaban punto por punto. El gran salto fue la invención de la gamma cámara por Halanger a finales de los 50. La que mencionaste antes. Sí, la gamma cámara podía ver todo el órgano a la vez, obtener imágenes mucho más rápido y estudiar incluso procesos dinámicos, como el flujo de sangre. Fue fundamental. Y ya en los 60 hubo pioneros que empezaron a hacer los primeros mapas del flujo sanguíneo en el cerebro. ¡Qué pasada! La especialidad como tal se reconoció oficialmente en los 70. Los 80 vieron el boom de la cardiología nuclear, gracias al desarrollo de nuevos radiofármacos para el corazón y la mejora del SPECT. Y más recientemente, como ya comentamos, el PET y sobre todo la fusión PET-CT, que empezaron a desarrollarse a finales de los 90, han supuesto otra revolución, sobre todo en oncología, impulsada por trazadores como el FDG. Ha sido un desarrollo impresionante, la verdad, en relativamente pocas décadas. Oye, y volviendo a lo práctico, ¿de dónde salen estos isótopos hoy en día? ¿Cómo se fabrican? Estos depende del isótopo. El tecnecio 99M, el caballo de batalla para SPECT y gammagrafías, se sigue obteniendo mayoritariamente de esos generadores que te comentaba. Ajá. Esos generadores contienen molibdeno 99, y este molibdeno 99 se produce principalmente en unos pocos reactores nucleares de investigación que hay en el mundo. ¿Reactores nucleares? Sí, reactores de investigación, no de potencia. Pero esto a veces genera cierta vulnerabilidad en el suministro si alguno de esos reactores tiene una parada imprevista. Es un tema logístico complejo a nivel mundial. Ya veo. ¿Y los isótopos para el PET, como el flúor 18? Esos son diferentes. La mayoría de los isótopos para PET, como el flúor 18, tienen vidas medias muy cortas. El F18 tiene una vida media de menos de 2 horas. ¿2 horas? Eso es poquísimo tiempo. Muy poco. No da tiempo a fabricarlo lejos y transportarlo. Por eso, estos isótopos se producen cerca de donde se van a usar, normalmente en el mismo hospital o en un centro cercano, utilizando unas máquinas llamadas ciclotrones. Ciclotrones. ¿Qué son? Son aceleradores de partículas, más pequeños que los de investigación básica. Bombardean un material blanco con partículas aceleradas, protones, deuterones, y provocan reacciones nucleares que generan el isótopo deseado. O sea, 2 vías de producción muy distintas. Reactores para unos, ciclotrones para otros. Básicamente sí. Y como te puedes imaginar, se usan bastantes isótopos diferentes, cada uno elegido por sus características, el tipo de radiación que emite, su energía, su vida media. ¿Puedes nombrar algunos más? Claro. Para imagen, aparte de tecnecio 99M y flúor 18, usamos bastante el yodo 123 para tiroides, por ejemplo, el galio 67 para inflamación o algunos tumores, el talio 201 para corazón, aunque menos que antes, indio 111, criptón 81M, xenón 133 para ventilación pulmonar. Y para terapia ya hemos mencionado el yodo 131, el lutecio 177, el yitrio 90, el samario 153. Cada uno tiene su nicho. Una caja de herramientas bastante completa. Oye, y volvemos a la pregunta inevitable cuando se habla de radioactividad. La seguridad. ¿Cuánta radiación reciben los pacientes? ¿Hay peligro? Es la pregunta clave, y algo en lo que se piensa constantemente en medicina nuclear. A ver, seamos claros. Cualquier exposición a radiación ionizante conlleva un riesgo teórico de daño a largo plazo, aunque ese riesgo sea muy, muy pequeño a las dosis que usamos en diagnóstico. Vale. Por eso, el principio fundamental que guía toda la práctica es el principio ALARP. ALARP. ¿Qué significa? Es un acrónimo inglés, as low as reasonably practicable, es decir, mantener la dosis de radiación tan baja como sea razonablemente posible para obtener la información diagnóstica necesaria o el efecto terapéutico deseado. O sea, no dar más radiación de la estrictamente necesaria. Exacto. Cada exploración o tratamiento tiene que estar justificado individualmente.
El beneficio que esperamos obtener para el paciente debe superar claramente el posible riesgo. No se hacen estudios por si acaso, y los protocolos se optimizan continuamente para usar la mínima cantidad de radiofármaco que dé una buena imagen o un buen resultado terapéutico. Ese principio ALARP suena muy lógico, pero ¿podemos poner esas dosis en contexto? ¿Compararlas con algo conocido? Sí, creo que eso ayuda a entenderlo. Las dosis efectivas que recibe un paciente varían mucho según el tipo de estudio. Por ejemplo, una gammagrafía ósea con tecnecio 99M supone unos 3 milisieverts. 3 milisieverts. ¿Y eso es mucho o poco? Pues mira, para comparar. La radiación natural que todos recibimos del entorno, del suelo o del espacio, cada año es de media en España unos 2,4 milisieverts. O sea, una gammagrafía ósea es comparable a la radiación de fondo de poco más de un año. Vale, eso ayuda a situarlo. Un PET-CT con FDG, que es una exploración más compleja, puede suponer unos 7-10 milisieverts, quizá algo más dependiendo del protocolo exacto y del equipo. ¿Y eso comparado con qué? Pues, por ejemplo, con un TAC de abdomen y pelvis, que es una prueba radiológica muy común. Un TAC de esos puede dar una dosis de unos 10-15 milisieverts, a veces incluso más. Ah, o sea que un PET-CT puede ser comparable o incluso menor que un TAC abdominal. Puede serlo, sí. Hay estudios de medicina nuclear con dosis muy bajas, otros con dosis intermedias y algunos como los de cardiología con talio 201, que ya se usa menos, que tenían dosis más altas. Siempre se sopesa el beneficio diagnóstico frente al riesgo de la radiación para ese paciente en concreto. Entiendo. Es bueno tener esas referencias. Y supongo que habrá regulaciones muy estrictas para asegurar que todo esto se hace con seguridad, ¿no? Por supuesto. Es un campo extremadamente regulado. Hay normativas nacionales, como las del Consejo de Seguridad Nuclear aquí en España, e internacionales, como las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, IAEA, o de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP. ¿Y qué regulan? Pues regulan todo, desde cómo se producen, transportan y manejan los radiofármacos, hasta las medidas de protección radiológica para los pacientes y para los trabajadores, el control de calidad de los equipos, la gestión de los residuos radiactivos. Y también hay directrices muy claras sobre, por ejemplo, cuándo un paciente que ha recibido una terapia con radionúclidos puede ser dado de alta del hospital sin suponer un riesgo para otros. Vaya, parece un campo muy controlado y muy consciente de la seguridad. ¿Lo es? La protección radiológica es una parte esencial del día a día. Bueno, pues después de todo este recorrido, si tuviéramos que resumir la esencia, lo más característico de la medicina nuclear, ¿qué dirías? Resumir. A ver, yo diría que su esencia es esa capacidad única que tiene para visualizar y cuantificar la función biológica, desde dentro, a nivel molecular. Ver cómo funcionan las cosas. Exacto. Usar esos trazadores específicos para diagnosticar enfermedades basándose en cómo están funcionando los procesos biológicos, no solo en la foto estática de la anatomía. Y además, usar esa misma lógica de especificidad molecular para dirigir la radiación terapéutica directamente a las células enfermas. Es medicina personalizada en acción. La verdad es que hemos visto cómo ha evolucionado, desde aquellos primeros experimentos casi artesanales de Hevesy, siguiendo átomos, hasta las imágenes híbridas súper detalladas del PCT y las terapias moleculares dirigidas de hoy. Sí, ha sido una integración impresionante de física nuclear, química radiofarmacéutica, ingeniería de detectores y, por supuesto, medicina clínica. Una colaboración entre disciplinas muy notable. Y no para, ¿eh? La investigación sigue a toda máquina, buscando trazadores aún más específicos para distintas enfermedades, desarrollando nuevas terapias, mejorando los equipos. Es un campo muy dinámico. Exacto. Y eso nos deja ya con una reflexión final, quizá. Si ya podemos ver y tratar a nivel molecular con la precisión que estamos alcanzando, ¿hasta dónde llegará esto? Buena pregunta. ¿Podríamos imaginar un futuro donde los tratamientos se adapten no solo a la genética del tumor, sino a cómo está funcionando cada célula tumoral individualmente? Algo que podríamos captar casi en tiempo real con estas técnicas. Sería increíble. Teranóstica en estado puro. Diagnóstico y terapia unidos a nivel celular. Es una ventana fascinante la que abre la medicina nuclear, ¿no? Una ventana al funcionamiento más íntimo, más funcional, de nuestro propio cuerpo. Abre muchas preguntas sobre el futuro de la medicina.